Dios les bendiga, Dios es con nosotros. Quiero saludarles, hermanos, en esta mañana en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Voy a invitar a que leamos un pasaje allá en el libro del profeta Jonás, capítulo 3. Busca ahí el profeta Jonás, amados hermanos, y el nombre de Dios es bendecido. Gracias a Dios. Voy a poner. Y vamos a dar lectura en esta tarde a este pasaje, todo el capítulo 3 del libro del profeta Jonás. El nombre de Dios es bendecido. Hoy hay muchas cosas que platicar. Estamos a escasos días de terminar este año 2020, en donde yo creo que tenemos muchas cosas que informar como familia, como pueblo de Dios, muchas cosas que decir para que demos testimonio, para que podamos decir hasta qué nos ayudó el Señor. Quiero que platiquemos en esta tarde sobre este pasaje devocional. Hay muchos temas que yo quisiera expresar para la iglesia en este tiempo de confianza, de fortaleza, de amor de Dios hacia nosotros, tantas cosas, pero yo creo que Dios es sabio y le va a dar a cada uno conforme lo necesitemos. Vamos a ver qué nos dice este pasaje de Jonás, capítulo 3, en esta preciosa tarde. Dice así la palabra de Dios, escúchela, léala conmigo, dice así. Vino palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, que proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y sedición de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gracias a Dios. Quiero platicar esta tarde, no sé si necesito el micrófono, hemos estado grabando y sin micrófono se oía muy bien. ¿Lo puedo hacer sin micrófono? ¿Sí? Así ya. Yo espero que me alcancen a escuchar. Es que el sonido del micrófono luego se oye un poquito viciado. De por sí yo soy tartamudo, no hablo muy bien. Imagínense, choco con el sonido del micrófono, me va a costar un poco más de trabajo. Bueno, Dios bendiga a la iglesia en esta mañana, en esta tarde, en este día domingo 20 de diciembre, ¿sí?, de este 2020. El Señor a través de esta palabra quiere llevarnos a una reflexión, a considerar los tiempos que estamos viviendo. Al principio de este año, ya desde el 2019 se había avisado sobre la situación de salud que se estaba viviendo en el oriente de este mundo, ¿sí? En los países orientales, después en los países europeos, y posteriormente fue avanzando hasta llegar acá a nuestro continente. Todo esto tiene un aviso de prevención,
Un aviso en el cual es importante que quien se haya dado cuenta de la magnitud de esta pandemia haya tomado medidas para resguardarse de este contagio. Sé bien que incluso hubo personas que se estuvieron resguardando, cuidando para no salir de casa, para no contagiarse, y aún así se contagiaron y ellos, muchos de ellos, murieron. Esto es lo que yo quiero compartir el día de hoy. Un aviso, un anuncio previo. Leyendo la Biblia, que es la palabra de Dios, podemos anticipar que es el libro profético, por excelencia, con exactitud, que anuncia las cosas por venir por mandato divino. Ya en el Evangelio que escribe San Mateo en su capítulo 24 nos habla acerca de los acontecimientos que iban a suceder, ¿sí? El amor de muchos se iba a enfriar, íbamos a oír rumor de guerras, nación contra nación, iba a haber pestes, hambres, iba a ser tiempo de dolor. Y estamos viviendo, hermano, en este 2020, una similitud con lo que la palabra de Dios dice, pero la Biblia nos lo está avisando, nos lo está diciendo a los hermanos que tenemos tiempo en el Evangelio, que hemos asistido una y cuantas veces a la casa de Dios a escuchar palabra. Yo creo que a todos mis hermanos que así lo han hecho durante toda su vida, a excepción de estos días que estamos desde casa, yo quiero decirles que cuantas veces pudo usted asistir a escuchar palabra de Dios, Dios habló a su corazón. Dios habló a su vida, Dios habló a su familia. Dios nos ha dicho que Él está presto para enviar a sus mensajeros. Es algo que está sucediendo en este pasaje que yo estoy tomando en esta tarde, que dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. La palabra de Dios muchas veces ha sido reiterativa para nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que ya lo había oído, es que ya me lo habían dicho, es que yo ya lo conocía? Pero hacía falta que el Señor te lo volviera a recordar, aquellas cosas que la palabra de Dios tiene para tu vida. En aquellas sendas que hemos andado y que hemos infraccionado la ley de Dios cometiendo ilícitos, usted y yo somos testigos que siempre ha habido una segunda oportunidad para nosotros. Dios es amor. Dice la Biblia, y Dios, pasando por alto los pecados de todo este tiempo, ¿sí?, manda a los hombres que se arrepientan. 2020, en el cual no todos hemos sido sensibilizados, no todos miramos con los mismos ojos, no todos andamos por el mismo camino, no todos creemos lo mismo. Dice allí el dicho, cada cabeza es un mundo. Y dice la Biblia que tenemos derecho a disentir de lo que las otras personas piensan. En este tiempo de posmodernidad, donde se acentúan más los pensamientos propios y se hacen ajenos los pensamientos de la sociedad, no es lo que la sociedad diga, es lo que tú digas, es como tú pienses. Y así es como se ha acentuado más la opinión individual y ha tomado fuerza. Pero no sé si se da cuenta que en la opinión personal que se ha acentuado también se ha hecho todo un grupo de rebeldía en contra de Dios. Por segunda vez Dios le habló a Jonás. ¿A qué se debía que venía la segunda palabra de Dios a Jonás? ¿A la continuidad que Dios quería darle al primer mensaje? No. A la reprensión a la vida de Jonás por no haber escuchado el primer llamado. Dios nos ha hablado muchas veces y qué bueno que en el hablar muchas veces ha sido un proceso de crecimiento, de escalar una vida cristiana conforme al corazón de Dios, pero en este caso no es así. Esta es una palabra de exhortación que Dios le da a Jonás para que obedezca la voz de Dios. Una vez que Jonás es sacudido en su vida personal por las circunstancias de desobediencia, Dios le vuelve a hablar. Quiero fijar un pensamiento que quede claro.
Independientemente a las acciones de la humanidad, Dios siempre va a cumplir su propósito que ha determinado para todos nosotros, siempre. No sé cuántos nos podamos salir del propósito divino, no sé cuántos de nosotros podamos decir, aquí estoy, soy parte del cuerpo, soy parte del ejército, soy parte de lo que los que el Señor ha llamado para cumplir su propósito aquí en la tierra. Pero aunque algunos han claudicado, aunque algunos han vuelto atrás y aunque algunos hemos desobedecido, porque no podemos hablar de lo que han hecho mal los demás, tenemos que incluirnos todos, el 100%, porque no es justo ni algún uno. Por lo cual Dios da oportunidades para bien y no para mal. Entonces Dios dice, va la segunda, Jonás, va la segunda. Y en esta segunda, entonces Dios le dice lo que anteriormente le había dicho, ¿sí? Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En este día domingo, a diferencia de otros domingos que llevamos un formato de enseñanza a través de temas ya previamente adjudicados para cada domingo, hoy es un domingo en el cual cada uno de los pastores puede dar un repaso si así lo desea, o puede traer un mensaje diferente, o puede traer un mensaje de enseñanza de vida de Cristo Jesús por el acontecimiento de la celebración de la Navidad. No lo sé cuál mensaje cada siervo de Dios tenga para su congregación en este día. Pero de una cosa estoy seguro, que todo lo que salga de la Biblia es palabra de Dios, es mensaje de Dios. Y entonces Dios le dice a Jonás, levántate y proclama el mensaje que yo te diré. Dios bendiga su palabra en la boca de los siervos de Dios, que en este momento a la par mía están predicando la palabra de Dios. Y si usted consulta ahí en las redes sociales el día domingo, lo de 20 de julio a las 12 del día, a las 12 del mediodía, va a consultar otros temas en otras páginas, va a encontrar mensajes diferentes, pero todos dirigidos a la congregación para que la congregación ponga sus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y aquí hay un mensaje que Dios había puesto en los labios del profeta Jonás. Y Dios dije, aunque alguien no quiera ser parte del propósito de Dios, Dios va a cumplir sus propósitos. Pero también cuando Dios coge un instrumento, cuando Dios escoge a alguien, lo va a meter por llamas de fuego, como pasa el acero, para ser perfeccionado. A muchos de nosotros el Señor nos ha llamado y como que eludimos, como que nos vamos, como que no oímos, como que no obedecemos, que por qué los demás no lo hacen y por qué a mí. Jonás pudo haber dicho, Señor, yo no, yo me voy a Tarsis. Escoge a otro fiel. Yo creo que en Tarsis, pero ya habrá otro trabajo espiritual. Pero Dios le dijo a Jonás, no es como tú quieres. Te doy un segundo mensaje y tienes que aprender a ser obediente. O sea, Dios va a escoger muchos instrumentos si tú no quieres, pero Dios también te va a enseñar que eres instrumento en obediencia al Dios Todopoderoso. Y es aquí donde precisamente empezamos a trabajar este mensaje. Alguna vez en mi temprana edad en la iglesia, siendo aún joven, el siervo de Dios daba un mensaje desde el púlpito. El pastor daba un mensaje. Y era un mensaje de llamado a la iglesia para el servicio. Y recuerdo bien que el hermano hacía un énfasis, el llamado para el pastorado. El llamado que Dios tiene a las personas que son elegidas para ser puestos por siervos de Dios. Bueno, se desarrolló toda esta temática. Al finalizar el culto, siempre hay comentarios, hermanos. Cuando uno termina los cultos y sale uno, siempre hay comentarios de cómo fue el culto. Y más si el culto fue de mucha bendición, y se abrazan contentos, y el Señor me habló y el Señor me dijo. Y entonces un hermano que estaba ahí de la congregación, ya un hermano grande, se refirió al tema del pastor. Y él dijo lo siguiente, bien dice el pastor, todos somos llamados de parte de Dios para el servicio.
Dice el hermano, yo siento que no soy llamado para ser pastor. Pero hoy el Señor me enseñó que me dio, si no 5 talentos, sí 2 talentos o quizás 1. Y estoy entendiendo que Dios me está llamando a mí para ser parte del trabajo espiritual, en el desarrollo que la iglesia tiene para predicar el Evangelio aquí en la tierra. ¿Sí? Usted preguntará, hermano, ¿por qué los cristianos seguimos aquí en la tierra? ¿Por qué no el Señor nos salvó y nos llevó de una vez a su gloria? Porque Dios cumplirá su propósito en nosotros para llevar el mensaje de salvación a muchos otros. El mensaje que Dios le dio a Jonás, leemos una parte de ello, no creo que nada más se constituyó el mensaje que decía Nínive va a ser destruida, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. O sea, imagínense que nada más se concentrara Jonás en esas frases, estando pregonando, porque pregonaba todo un día, dice la palabra de Dios, ahorita lo estamos reflexionando. Entonces no parecía como loro, como periquito repitiendo, dentro de 40 días Nínive será destruida, no, o sea, eso ya había aturdido, no. Dentro de ese mensaje iba inmerso el corazón de Dios, el propósito de Dios para la humanidad. En el carácter de Dios, hermano, en el carácter de Dios encontramos la bondad, ¿sí? La sabiduría. Esas cualidades la fidelidad, la justicia, esas cualidades que nos dejan ver que Dios no es hombre para que mienta, que Dios no va a tener una doblez de ánimo, que hoy dice una cosa y se traiciona a sí mismo haciendo cosas contrarias. No. Por lo que yo veo que concluye el mensaje y como responde el pueblo, y lo que Dios hace, estoy viendo que entonces no solamente un mensaje con unas cuantas frases. El mensaje iba recargado con el carácter de Dios en bondad, justicia, fidelidad, amor y todas las demás facultades inherentes a la moral de Dios. La santidad sobre todo. Luego entonces, Dios va a enseñar que Él va a cumplir sus propósitos, pero necesita gente dispuesta. Gente que diga amén. Y si hay gente que dice, doy la espalda, y si Dios ya te escogió, te va a mostrar que en tu desobediencia aún tiene un llamado para ti. Cuando Jonás desobedece a Dios, imagino yo, punto de vista personal, que Jonás sabía la importancia de ir a Nínive. Más de una ocasión hemos mencionado la calidad moral de Nínive, un lugar deteriorado por la maldad, por el pecado. Hemos dicho, haz de cuenta que hoy te dicen, vete a predicar ahí a los sicarios que hoy en nuestro país están aturdiendo la paz de muchas personas. Gente asesina, gente malvada, gente de doble moral. Jonás sabía a lo que se exponía, que si él iba a dar un mensaje, quizás antes de terminar el mensaje, lo podían matar. Pero no podía Jonás, y sí lo hizo, presuponer lo que iba a pasar, ignorando la fidelidad de Dios, porque Dios ha dicho que Él va a proteger a sus siervos, Él va a estar con sus siervos. Pero la consecuencia de desobedecer a Dios le trajo infortunio para con las personas que iban en aquel barca donde él se subió, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Jonás se fue en sentido contrario y tomó una barca, ¿sí? Y en aquel lugar pues se empezó a levantar un viento de parte de Dios que azotó la barca donde él iba. Los marineros, las personas que iban ahí, se espantaron, tuvieron temor, preguntándose por qué sucedían estas cosas. O sea, como que dentro del pronóstico de las lluvias, de las tempestades, del viento tropical, no estaba pronosticado eso, ¿verdad? Pero dicen, de repente se levantó este viento y una gran tormenta que azotaba, que parecía que la partía en dos.
La desobediencia de Jonás trajo esta consecuencia de amenaza de muerte para aquellos marineros. Hace algunos días, platicando con algunos hermanos, les decía, hermanos, no saben lo importante que es que ustedes sean restaurados en la iglesia. Qué importante es que aquellos que han enfriado su corazón, que han debilitado su vida espiritual, qué importante es que se vuelvan a Dios, no solamente por el interés personal de atención de parte de Dios a sus vidas. No para que solamente digan, Dios tuvo de mí misericordia, qué bueno que me trajo nuevamente al redil, qué bueno que estoy aquí nuevamente en su misericordia. No solamente por ustedes. Porque el cristiano, hermano, el cristiano tiene una gran nube de testigos. Mientras usted no se ve, los demás sí lo ven. Hay personas que a usted le observan y ven su actitud, sus palabras, su comportamiento. Y puede ser que en el día gris de su actitud, donde usted parece ser que debilitó su relación con Dios y no hizo cosas buenas, quizás ese día fue el día que tuvo mayor testigos que observaban su vida y quizás con ese testimonio usted desilusionó a muchos más. Bueno, porque así es. Porque regularmente la gente no espiritual tiene sus ojos puestos en el hombre, sea pastor o no sea pastor. Pero quizás esa vez alguien puso sus ojos en usted. Porque la Biblia dice que debemos ser ejemplo los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza. Y Jonás no lo hizo así y llevó a desgracia a unos hombres hasta que Dios tuvo misericordia en ese momento. La desobediencia puede acarrear consecuencias graves de manera personal, individual para nosotros, cuando desobedecemos a Dios. Y esa misma desobediencia puede acarrear hasta 2, 3 personas, 4, quizás hasta 1, 2 y 3 generaciones más. Dirá alguno, ¿pero cómo? Sí, hermano, porque quizás usted siendo un matrimonio joven, introducido en el camino de Dios, de repente en su situación de matrimonio joven se fue alejando poco a poco de la casa de Dios, y ese alejamiento también afectó a sus hijos. Unos jóvenes cristianos que antes iban a la iglesia, que se casaron y después se alejan, ¿qué va a pasar con sus hijos cuando ellos les hable usted de Dios? No van a querer saber de Dios porque usted ya está alejado. Y quizás esos hijos que usted tuvo también se casen y tenga usted nietos, y esos nietos mucho menos conozcan el Evangelio. Y entonces podemos mirar, si usted hubiera permanecido fiel al camino de Dios, sus generaciones no se hubieran perdido. La desobediencia puede traer desgracia para muchas personas más. Pero eso es importante, hermano, el llamado de Dios. Dios nos llama, cuando existe el llamado a la iglesia, ¿cuántos quieren servir a Dios? No es el pastor el que lo hace, no es el hombre. No es para que usted se ponga a ver si el pastor lo ve, para ver si el pastor lo toma en cuenta. Es Dios el que nos ha elegido a cada uno como instrumentos, como miembros del cuerpo, para que éste funcione, guiados por la cabeza que se llama Cristo Jesús. Es aquí donde vemos la importancia de la obediencia. Iba Jonás a emitir un mensaje. Un mensaje que dice, entró por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Desde el 2019 se avisó de este virus, el coronavirus, y cuando fueron contagiados los países europeos, recuerdo yo que cuando aquellos países, aquí todavía no sucedía nada en nuestro país, aquí todavía no sucedía nada. Recuerdo que en aquellos países, y era risible de parte de nosotros cuando veíamos lo que pasaba en aquellos países europeos. Les decían, quédate en casa. O sea, no hay actividades, se suspenden, y mucha gente de la que dejó de laborar se fue a la playa, se fue a divertir.
Y entonces el gobierno dijo, estamos en contingencia, no es para que usted se vaya a divertir, no es para que usted se relaje. Y empezó a haber restricciones, llamados de atención y vete a tu casa. Tal fue la situación de que no hubo control, que vinieron los aumentos de contagio, hasta que alguien dijo basta. Pero para ese entonces, hermano, este virus de este tiempo, de este siglo, de este año 2020, empezó a regarse por cada uno de los países. Y la voz era la siguiente. Había una advertencia en aquellos países para donde los que no habíamos sido contaminados, resguárdense, quédense en casa. Pero si todavía no tenemos coronavirus en México, pues todavía no estamos contagiados. Yo recuerdo todavía asistir a un congreso allá en el mes de marzo, en el estado de Veracruz, donde fuimos convocados y ahí mismo se mencionaba la sana distancia. Entonces había todavía mucha ignorancia de la trascendencia de este virus, de lo que iba a pasar. Después de ese tiempo, hermanos, en las escuelas, yo parece entonces en el mes de marzo fui a mi centro de trabajo solamente un día más y me dijeron, tú ya no vienes. A partir de este momento dejas de asistir al trabajo y la siguiente semana se acabaron las actividades en mi centro de trabajo. Desde el mes de marzo hasta este día, hermano, no hay actividades en mi centro de trabajo. Es un centro escolar donde las actividades son por línea. Porque se estaba avisando, se estaba advirtiendo. Y estaba yo revisando las redes sociales, aquellas personas que están a favor, que están en contra de lo que está sucediendo, acerca del tiempo que llevamos al día de hoy. Y estaba escuchando en la red social a un hombre que decía, llevamos más de 75,000 contagios, y cuando vi la fecha, es en octubre. Es en octubre. Y decía él, y no hemos entendido, no hemos obedecido, no hemos hecho caso. Y llegamos de octubre a noviembre y diciembre, y hoy rebasamos, hermanos, más de los 100,000 muertos. La pregunta es, apenas hace 2 días se declaró semáforo rojo nuevamente para toda nuestra ciudad, para el Estado de México, porque ha subido el índice. La pregunta es, ¿no te ha servido la advertencia? No fiestas, no reuniones. Y si alguien pasara por acá, por donde nosotros vivimos, en las calles los danzantes, las posadas, los cohetes, las piñatas. Y alguien dijo, ¿por qué no le hablan a la patrulla? Y otro contestó, porque la misma policía los está resguardando. Llamen a la Guardia Nacional. Fíjense que las advertencias, no toda la gente la comprende. A la fecha estoy en el testimonio de muchas personas que dijeron, yo no creo en el COVID-19. Y han sido contagiados. A la fecha tengo el anuncio de muchas personas, de algunas congregaciones que dijeron, a nosotros no nos pasa nada porque nosotros tenemos fe, y están contagiados. El asunto, fíjense, hermano, yo creo que sí es asunto de fe, sí es asunto de fe. Yo pues no es asunto de fe, sí es asunto de fe. Si tu fe hubiera sido suficiente no te hubieras contagiado, pero resulta ser que tu fe chocó con tu desobediencia, o tu obediencia no a Dios. O sea, no podemos ser imparciales. O sea, no podemos ser parciales, perdón, en una parte sí y en otra parte no. Yo tengo fe, pero soy desobediente. O sea, no es compatible. Si tú tienes fe, ¿qué te parece si empiezas a complementar tu vida integral espiritual con la fe, con la obediencia, con la sujeción? Porque
tener fe es, no va a pasar nada, pero está al contrario, pero que desobedeces a las normas legales, gubernamentales que están establecidas no solamente para un grupo de personas. ¿Hubo advertencia de parte de Jonás? Sí. Va a ser destruida esta ciudad. Va a ser destruida. Pero en el pensamiento de Jonás estaba una frase que después se la dijo a Dios. Cuando Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Y Jonás le dijo, es que yo sabía que tú los ibas a perdonar. ¿Cómo? ¿Cómo tú, sabiendo quién es Dios y Dios te manda a que les prediques, huyes a una parte contraria para no obedecer a la gracia de Dios? Yo sabía que tú eres benevolente. Porque aunque está un mensaje de destrucción, Dios no se puede contradecir. Dice Ezequiel 33, dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que viva el impío y se vuelva de su mal camino. Vuelvo a decirlo. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y viva. Yo creo que ahí iba integrado el mensaje de vida que Dios quería para Nínive. Jonás lo sabía. Jonás tenía entendimiento, discernimiento de parte de Dios. El que lo llamó es santo, el llamamiento divino al corazón de Jonás. Dios no llama a una persona y la deja desarmada para el servicio. O sea, Dios no llama a siervos de Dios, no llama a pastores y los deja desarmados a ver si con su humana sabiduría pueden resolver el asunto de consejería a la iglesia. No. Dios llama a los siervos de Dios y los capacita. Y pone las palabras de Él en el corazón y en la boca de ellos, para que no sean los hombres los que hablen, sino la palabra de Dios a través de ellos. Vive, dice la palabra de Dios. Ezequiel 29 se dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es grande y poderoso. Entonces, cuando nosotros entramos a un panorama así, nos tenemos que dar cuenta. Tenemos que obedecer a Dios. Obediencia de los siervos de Dios sobre lo que tenga que ser, sobre todo lo que tenga que pasar. Dice así la Biblia en Génesis 22. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Mará y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana se levantó y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac a su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, y preséntame en el holocausto. ¿Usted sabe los resultados de la obediencia de Abraham hacia Dios? Dios fue llamado amigo de Dios, siervo de justicia. Y cuando obedece a Abraham que tome a su hijo para presentarlo como holocausto en el monte, antes de que Abraham pueda sacrificarlo, Dios le habla y está agradecido Dios con el actuar de Abraham. El mensaje que fue transmitido en nuestras redes sociales como parte del llamado que el siervo de Dios nos hace a todos los pastores y a todas las iglesias.
Usted lo va a poder ver allí en nuestra red social, en el grupo de la iglesia. Ya muchos lo enviaron, muchos dicen amén. El acuerdo que se tiene, hermano, no de parte de los hombres, sino el acuerdo que el hombre tiene para con Dios, guiados por el Espíritu Santo. Este es nuestro recurso, hermano, la red social. Es un recurso igual de efectivo como si usted estuviera en la habitación de Dios. Yo no sé cómo se constituye su hogar, cómo está ahorita donde esté usted sentado. Está en el comedor, en la sala, en la habitación, en el celular, en la tablet. ¿Cómo está allí? ¿Tiene allí en su diseño de su casa un altar a Dios? Quizás no. Quizás no como lo tiene allí como lo tenemos en la casa de Dios. Quizás para tomar la clase de escuela dominical y el culto, usted no lo debiese de ver en el micro, en la calle, lo debiese de ver en un lugar donde está preparado un altar para que cuando se nos llame a orar, usted no solamente incline su rostro, sino allí doble sus rodillas. Yo sé que muchos hermanos lo hacen en su habitación, ven allí la proyección, el mensaje, y cuando dice vamos a orar, doblan sus rodillas ahí del suelo a un costado de su cama, o en la sala doblan sus rodillas y así lo hacen. Porque tienen el diseño de un altar donde le ofrecemos a Dios sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiese su nombre. Una advertencia que Dios está haciendo en nuestro país, hermano, de salud. Yo quiero decirle que esta pandemia, desde que empezó, no he dejado de ver en las redes sociales diferentes iglesias, diferentes grupos religiosos haciendo oraciones, invocando a Dios. Nuestro país hoy está puesto en el 4º lugar de muertes a nivel mundial. Dirán algunos hermanos, y la oración e intercesión de los cristianos no ha hecho efecto. No ha tenido resultado. Aquí hay una lección, hermano. El mensaje de Jonás era al pueblo no judío. Al pueblo no judío. No era el pueblo de Israel, no era el pueblo hebreo, era el pueblo no judío. En México tenemos un sinnúmero de religiones. Créanme que en este tiempo no hay religión oficial en México, ¿eh? No, yo creo que esto se ha ido desmembrando, se ha ido desbaratando cada vez más. Y esta es una consecuencia, hermano, que nuestro México no conoce al verdadero Dios y le adora en espíritu y en verdad. Independientemente de la mariología, de la doctrina de los santos, de la angelología, de los grupos religiosos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, evangélicos, protestantes, católicos y no sé cuántos grupos más. Pregúntele a cada persona si no ha tenido un momento religioso en su fe y ha dedicado a su oración a sus deidades. Jonás fue y dio advertencia lo que iba a suceder. Y Nínive se volvió al único Dios verdadero. Se volvió al Dios que hizo los cielos y la tierra. Estamos en el tiempo profético del Señor Jesucristo. Dice allí en el Evangelio, en Mateo 24, dice, porque muchos vendrán en mi nombre y se levantarán muchos Cristos y engañarán a muchos. Es por eso que la pandemia también tiene consecuencias, hermano, por no orar al verdadero Dios.
Porque resulta ser que cuando viene el mensaje, la gente escucha la voz, el mensaje que Jonás está diciendo, ahí lo narra la palabra de Dios, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Asimismo, dice la palabra de Dios, que llegó a la información y se hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey a los grandes, diciendo: hombres, animales, mujeres, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no tomen alimento. Terminamos hace 2 días, 3 días, una convocación de ayuno de 40 días. Un plan Daniel. Si yo te preguntara a Dios, ¿tú que lo sabías? ¿A ti que se te avisó? ¿Pusiste atención en el llamado? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Fuiste parte de las personas que se involucraron para que las cosas cambiaran o no lo hiciste? ¿O sigues mandando solamente mensajes: hermano, ayúdame a orar porque yo no sé, hay un problema? A ti se te convocó de manera directa. A ti que eres el pueblo que te digo, si se humillara en mi pueblo. Esta nación hizo oración. Esta nación hizo ayuno. Y el rey se dolió por la condición del mensaje, por la condición que vivía la gente y el mensaje que traía Jonás de parte de Dios. Yo quiero llamar al corazón, a la mente, al espíritu de los hijos de Dios. No es tiempo de bajar la guardia. A una hermana le dije hace algunos días: estoy triste, hermana, estoy triste. Está pasando todo esto. Las peticiones de oración que hemos hecho recientemente, mis familiares, la iglesia, el hermano que se golpeó la cabeza, el siervo de Dios que acaba de partir con el Señor, el varón joven de la iglesia, Daniel, que acaba de partir, y hoy los familiares están en duelo. Una de las fieles congregantes de nuestra iglesia, mi hermana Egla, que ayer también partió. Es tiempo que la iglesia, ¿cuántas veces, como a Jonás, Dios nos va a llamar, nos va a hablar, nos va a decir, nos va a dar orientación, nos va a indicar? Porque Jonás fue rebelde. Y no solamente hay vidas que son rebeldes, sino se dedican a hacer lo malo, a la infidelidad, al maltrato, a la violencia, a los pleitos. Un enfriamiento espiritual total. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A la pandemia que no nos deja movilizarnos a la casa de Dios? ¿A quién vamos a culpar? Si Dios es por nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Yo le llamo a la iglesia Hogar de Betania, aquí en la Ciudad de México, aquí en la colonia Santa Cruz Acalpisca, alcaldía Xochimilco, que mientras nuestras instalaciones estén cerradas, nuestros corazones permanezcan abiertos. Tu corazón y tu oído atento a la voz de Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y son pensamientos de bien y de paz. Este mensaje
en el Antiguo Testamento muestra la gracia salvadora de Dios, que es para los que no son del pueblo judío, dijéramos para los pueblos, para la gente gentil. Usted y yo, hermano que me está escuchando, en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo, somos nación santa, somos real sacerdocio. Hoy cada siervo de Dios que tiene la obligación de manera personal de orar por sus congregantes, por las familias, aunque sea a través de este medio, el efecto es el mismo. Dios es Dios de cerca y Dios de lejos. También el siervo de Dios necesita oraciones a su vida. Yo no sé cuántos están levantando las manos del siervo de Dios en este tiempo. Para que mientras la batalla esté, el siervo de Dios se levante las manos y la batalla se gane en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. No mirando, dije yo, quién o qué tiene la culpa. El Señor advirtió: México, cuídate. Cuídate de esta pandemia, cuídate de las consecuencias de la pandemia y de la muerte. Te estoy diciendo hoy, cuídate de tu vida espiritual. Qué bueno que tenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Qué bueno que hoy tu fe está en el Dios verdadero. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si el Señor no nos hubiera alcanzado? Los servidores, estoy delante de ustedes. Decía el siervo de Dios, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Yo quisiera entonar esta alabanza. Dice, sería como siervo que brama, sería como un pájaro herido. Eso no lo eres. Yo quiero que escuche esta alabanza. Si la quiere cantar con nosotros, bueno, yo no la voy a cantar, yo solamente la quiero escuchar. Escúchela también. Y después de esta alabanza, yo lo voy a invitar para que consideremos el llamado que Dios tiene para nosotros. Quiero concluir posteriormente esta alabanza, el mensaje, porque la conclusión es muy agradable. Es muy agradable la conclusión que tiene este tema para todos nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea para siempre. Sería como si
mensaje. Pudo hablarle Dios a Jonás por segunda vez. Y la pregunta es, ¿obligó Dios a Jonás? La respuesta es no. Porque cada uno de nosotros es libre de tomar decisiones y Dios nos va a respetar siempre. Pero cuando dije yo que Dios cumple su propósito para el que escogió, cuenta también nuestra decisión. Pero el ser sujetos a Dios, hermano, es someter nuestra voluntad. La obediencia es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dios respeta tu voluntad de hacer o no hacer. No se rompe este principio. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, y aquí Jonás estuvo guiado por Dios. Porque la respuesta, después de que se convocó ayuno, la pregunta que hace el rey es esta: no lo sé. ¿Quién sabe si se volverá y no hará Dios con nosotros según el mensaje de Jonás? Yo creo que si cambiamos de actitud, vamos a encontrar la gracia, la bondad de Dios y no la sentencia, no la muerte, no la destrucción. Y con todo ese ayuno y esa oración para Dios de parte del pueblo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y es cuando Dios cambia la dirección de la sentencia de la paga del pecado por la dádiva de Dios. Es lo mismo en este tiempo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y Dios cambió la sentencia. Es lo que hablábamos la vez pasada, la justificación. Cómo Dios presenta de manera inocente al culpable. Usted y yo, hermano, podemos ver la gracia de Dios en este tiempo. Necesitamos que nuestra oración sea al único Dios, aunque otros no lo hagan, aunque otros de manera convencida crean que son otras deidades, otros dioses. Otra forma, usted y yo en este libro, la palabra de Dios. Tus ojos en Jesús, tu mirada al cielo, y tu oración va a ser escuchada. Yo quiero orar a favor de Sandra, de sus 3 pequeños, a favor de mi hermana Marta Martínez. Le decía yo a mi hermana, Dios llamó a su esposo en este año, Dios llama a su hijo. A Sandra, que Daniel era parte de esta familia. Quiero orar con ellos y por ellos. Quiero que Dios les fortalezca allí donde ellos están. A nuestra fiel congregante que dije yo, Egla, gracias a Dios porque la ha llamado a misericordia. A las oraciones que hemos pedido a favor de los siervos de Dios, mi hermano Samuel, mi hermano Pablo Galicia, mi hermano Pablo Fuentes, y tantas peticiones. Hace 6 días yo oraba por un grupo de hermanos y hoy es otro grupo. Pero ¿qué le parece si seguimos orando? Y decirle, Señor, gracias, tu misericordia es para siempre.
Voy a hablar con ustedes. Hermana Marta, hermana Sandra, a la familia de Egla, Dios les fortalezca. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Familias de Hogar de Betania, levantemos nuestras manos. Sabemos hacerlo. Levantemos nuestros corazones a Dios, sabemos hacerlo. Y en este fin de año la modalidad de festejo, de cultos, va a ser a través de esta plataforma. Los hermanos juntos en armonía levantaremos nuestras manos a Dios, a su nombre de gloria. Mientras yo hago una oración a Dios, mis hermanos pueden poner una melodía. Hay momentos que las palabras no alcanzan. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. ¿Quiere que oremos a Dios? Mensaje. Lo que Dios te avise. Dios es tan clemente y misericordioso que te lo va a volver a recordar hasta que obedezcamos a Dios. Y hoy vamos a orar por todas las familias que han pasado por el proceso de la enfermedad, del dolor, por el sistema médico, donde la confusión en este año 2020 era golpear a las enfermeras y a los médicos, y otros defenderlos, y sigue la confusión, todavía no se resuelve si los médicos siguen matando a los familiares cuando llegan al hospital, porque se sigue pensando así. Entonces es una confusión, todo este mundo de confusión. Tenemos que orar para que nos unamos, amados hermanos, a favor de nuestro México y del mundo entero, de que nos sometamos a un ayuno verdadero, a una oración verdadera, y le respondamos a Dios en espíritu y en verdad, a su nombre gloria. Incline su rostro, ore conmigo.